Vamos a comenzar con la unidad número 11, circuitos en corriente alterna. Vamos a ver qué aspectos vamos a abordar o desarrollar en la presente unidad. Para ello vamos a la página de la asignatura, en aspectos generales, programa analítico, y en la unidad número 11, en corriente alterna. Como aspecto general, característico de esta unidad, vamos a estudiar la tensión y la corriente eléctrica, que en magnitud y en dirección varían en forma cíclica, y su aplicación a circuitos eléctricos. En este aspecto del circuito de corriente alterna, vamos a ver una breve introducción de lo que es generador de corriente alterna, las tensiones sinusoidales, cómo se representan a través de fasores. ¿Qué sucede cuando se aplica una tensión sinusoidal a un circuito resistivo, inductivo, capacitivo? Algunos de los parámetros geométricos, eléctricos, que caracterizan los circuitos eléctricos en corriente alterna. Valores eficaces de tensión y corriente. Diagrama vectorial de impedancias. Análisis en particular de los circuitos puros eléctricos cuando se aplica corriente alterna. Resonancia y potencia activa. Entonces, en la unidad número 11, básicamente, todos los aspectos se van a referir o vamos a estudiar qué sucede cuando se aplica una tensión y una corriente eléctrica que varía cíclicamente, en este caso sinusoidal, y su aplicación a los circuitos eléctricos. Hasta los temas anteriores siempre hemos trabajado con aplicaciones de tensiones provista a través de acumuladores o baterías, donde la tensión o la corriente eran constantes en el tiempo, salvo los casos transitorios que hemos visto RC o RL, pero en general siempre los circuitos estaban suministrados por una fuente de alimentación cuya tensión en el tiempo era uniforme constante. Ahora nos vamos a referir en el caso de tener un cuadro de hilo conductor que gira con una velocidad angular constante en un campo magnético uniforme y de esta manera produce una FEN alterna sinusoidal. Ya habíamos visto el principio de funcionamiento de un generador de corriente alterna al final de la unidad número 9 en la ley de Faraday. Si recordamos, cuando teníamos una espira que estaba girando en un campo magnético por Faraday, recordemos, tenemos menos n por la derivada del flujo concatenado o la variación o la rapidez con que varía el flujo magnético en el tiempo. Esto lo podemos expresar también sabiendo que el flujo es el producto escalar del campo por el área, por el ángulo que existe entre el campo y θ. Y en este caso particular de la espira girando, el campo es uniforme, el área de la espira no varía, pero sí va variando el ángulo que existe entre el campo y el vector representativo del área. De esta manera, la derivada de coseno menos seno de θ por la derivada de θ respecto de t, y nos queda una expresión de este tipo. La variación del espacio angular respecto del tiempo es la velocidad angular omega, y también podemos poner que omega obviamente es igual a omega por t, o θ también podemos poner 2pi por f por t. Por lo tanto, esta expresión la podemos simplificar o ver de otras maneras, de omega por t. Obviamente vemos que la FEM presenta una variación sinusoidal, donde este corresponderá a su valor máximo.
donde uno podría expresar como E máximo por el seno de 2pi ft o omega t, cualquiera de estas expresiones, digamos, más allá de los reemplazos que tengamos o el detalle de reemplazos. Lo que sí es que si aplicamos una tensión o tenemos un cuadro de hilo conductor que gira a una velocidad angular omega, vamos a obtener en los extremos de ese cuadro de hilo conductor una tensión que varía en forma sinusoidal o lo que se conoce como un generador de corriente alterna. Ahí estamos viendo un principio, digamos, de lo que decimos recién, de la espira girando con una pulsación omega. Recordemos que lo que estamos analizando acá es la transformación de energía. Obviamente, la pulsación omega está determinada por algún elemento o algún rotor que me haga girar, y acá, como estamos viendo en los ejemplos anteriores, por ejemplo, que son las turbinas hidráulicas o cualquier otro tipo de generador de este tipo, donde en este caso lo que estamos viendo es una turbina en la cual se hace pasar, debido a la diferencia de energía potencial que existe en el agua, a través de un rotor, y este rotor lo que hace girar y es el que produce, ¿no es cierto?, que la espira de hilo conductor se desplace o se mueva con una velocidad angular omega. Y obviamente hay campos magnéticos. Acá tenemos un detalle de lo que sería un generador de corriente alterna, donde tenemos los campos magnéticos. Digamos, este sencillo dispositivo, un prototipo de generador industriales de corriente alterna o alternador, que consta de un inductor y un inducido. Hay un estator en el cual se encuentran distribuidos alrededor del estator, que es la parte fija, un cierto número de pares de polos, que son los que están acá, que pueden ser permanentes o inducidos. Pueden ser imanes permanentes o pueden ser creados por una corriente eléctrica. Y un rotor, que es el que está girando. Obviamente acá tenemos la turbina, donde puede ser en este caso vapor o puede ser una diferencia de presión o de altura por agua, o puede ser las aspas, conectadas a las aspas de un aerogenerador, donde yo estoy transformando un tipo de energía en energía eléctrica. Obviamente vamos a ver que también el número de la tensión o la fina inducida en el generador industrial puede diferir en la teoría de la forma sinusoidal perfecto, pero para nosotros, a menos que no se diga lo contrario, vamos a suponer siempre que un generador de corriente alterna mantiene entre sus bornes una tensión como la que vimos o detallamos recientemente de este tipo, y que la podemos ver también. Recuerden que es esta expresión puede ser de tipo, siempre estamos hablando de la tensión. Este es el valor instantáneo, este es el valor máximo de la función, y esta es la frecuencia, donde B es la diferencia de potencial instantánea, B máximo la diferencia de potencial máximo, y F la frecuencia, que es igual al número de revoluciones por segundo del rotor multiplicado por el número de pares de polos. La frecuencia, vamos a ver que también depende el país. En Argentina son 50 Hz y generalmente 220 volts, pero no en todos los países es de la misma. Hay de 60 Hz o ciclos por segundo, 120 volts, dependiendo del tipo de país en el cual hagamos referencia. Vamos a considerar
o para determinar la corriente eléctrica. Un circuito que tiene conectado en los extremos una diferencia de potencial sinusoidal alterna, que tal como estamos viendo ahí, la tensión instantánea aplicada es igual a la tensión máxima por el seno de 2pi ft, que es la frecuencia en ciclo por segundo. Acá tenemos un poco de referencia a lo que comentamos recién en relación a la tensión generalmente domiciliaria y la frecuencia de los generadores. Vamos a considerar un circuito eléctrico constituido por una resistencia, una inductancia y un condensador conectados en serie. Y obviamente conectados a un alternador que me entrega esa diferencia potencial. Entonces podríamos escribir a partir de lo ya que hemos visto, en función de la ley de caída de potencial o planteando Kirchhoff, digamos, podemos plantear de que la tensión aplicada o la diferencia potencial aplicada es igual a la suma de las caídas de potencial de cada uno de los elementos. Sería la caída de potencial como un circuito cerrado, vamos a tener una corriente, la caída de tensión en la resistencia, I por R, más la fe de autoinducción, EL, que es L por la derivada de I respecto de T, más la diferencia potencial en los extremos del condensador, que es Q sobre C. Esto sería la tensión aplicada, BR más BL más BC. Si derivamos esta ecuación respecto a T, vamos a obtener una expresión. Si derivamos esta expresión sería Bm por el coseno de 2pi ft por la derivada del argumento es igual a R por la derivada de I respecto de T más L por la derivada segunda de I respecto de T dos veces más la derivada de Q respecto de T por 1 sobre C. La derivada de la carga respecto del tiempo es corriente y si observamos nos queda una ecuación diferencial de segundo orden en I, cuya solución es la siguiente. B máximo dividido la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más 2pi por la frecuencia y por la inductancia menos 1 sobre 2pi la frecuencia por la capacidad por el seno de 2pi ft menos phi más a por e a la menos beta t. Y además, phi es el arco tangente de 2pi fl menos 1 sobre 2pi fc sobre r.
este que estamos viendo aquí es la solución a la ecuación diferencial que hemos planteado. Aunque parezca una expresión bastante compleja, vamos a ver que los análisis que vamos a hacer son mucho más sencillos. Entonces lo que hemos visto es que teníamos, o hemos analizado, teníamos un circuito simple, resistivo, inductivo, capacitivo, aplicado, en el cual aplicamos una diferencia de potencial. La diferencia potencial, los aplicados a los extremos, y la suma en la caída de potencial de cada uno de los elementos o componentes que tiene, BR más BL más BC. Lo que hicimos fue plantear la caída de potenciales, derivamos esta expresión respecto del tiempo, y haciendo el reemplazo que le deriva de Q respecto de T es la corriente, obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden, cuya solución es la que hemos descrito aquí, que si bien dijimos es bastante compleja, pero vamos a ver que vamos a ir reduciéndola para tener una ecuación mucho más sencilla para trabajar. Acá hay dos términos. El primer término, y este sería el segundo. Este es transitorio, un término transitorio que está, y este es un régimen permanente. Que te va a depender de las condiciones iniciales del circuito, pero como es un transitorio, después de un cierto tiempo este término se parece y simplemente nos vamos a referir o vamos a trabajar con el régimen permanente. Acá aparece un ángulo φ, que es el ángulo de fase entre la tensión y corriente o de fasaje, y que este ángulo φ vale, como está detallado acá, de esta manera. Entonces, la primera reducción sería que la corriente, nuestros trabajos van a estar siempre relacionados en el trabajo del régimen permanente, en la raíz de R cuadrado más 2pi por F por L menos 1 sobre 2pi Fc al cuadrado por el seno de 2pi Ft menos phi. Ahora bien, en este régimen estacionario, como podemos ver, la corriente, estos son todos valores, también tiene una variación sinusoidal similar a la de la tensión. Por lo tanto, este término que estamos viendo aquí va a corresponder al valor máximo de esa tensión, de esa corriente. Por lo tanto, la corriente la podemos expresar de esta manera. I máximo por el seno de 2pi Ft menos phi. ¿Qué quiere decir? Que hemos comenzado o hemos aplicado una tensión de este tipo, senoidal, y hemos obtenido una corriente que también varía en forma sinusoidal, pero que hay una pequeña diferencia o no, y que puede ser según el valor que tenga phi, que es el ángulo de fase, entre tensión y corriente. Estas serían las dos tensiones, digamos, las dos funciones sinusoidales, tensión y corriente, y en el caso de tener el ángulo de fase, que estamos haciendo referencia ahora, el que se encontraría entre las dos, o dos picos, dos máximos de las funciones. Recordemos que una función
digamos, tenemos los valores máximos, los valores medios cuadráticos, vamos a ver, podemos variar la frecuencia, depende de la función, y obviamente los valores picos correspondientes a una función del tipo sinusoidal. En este caso estamos trabajando entonces con tensión que varía sinusoidalmente en un circuito y obtenemos como resultado una corriente que también varía sinusoidalmente. Entre ambas puede haber un desfasaje y ese desfasaje está contemplado con phi, que es el ángulo de fase o desfasaje entre tensión y corriente. Vamos a seguir introduciendo algunas simplificaciones a lo que son estos tipos de circuitos y que nos van a ayudar a poder resolver de manera más sencilla este tipo de análisis de circuitos de corriente alterna. Vamos a considerar la siguiente expresión, como hemos visto, que la corriente era igual a la tensión máxima sobre R cuadrado más 2pi por F por L menos 1 sobre 2pi Fc, esto es al cuadrado, por la raíz por el seno de 2pi Ft menos phi. Bueno, tensión, lo que estamos viendo acá, Bm es tensión máxima, R es la resistencia, en ohm, dos pi por F por L es XL y se denomina reactancia inductiva. Observemos, esto tiene unidades de 1 sobre segundo por Henry. Henry, recordemos, teníamos la Fn de autoinducción, que era menos L por la derivada de I respecto de T. Por lo tanto, esto es 1 sobre segundo. Y el Henry es volt por segundo sobre ampere. Simplificando segundo, nos queda volt por ampere. B por Ledeón es igual a I por R. Entonces, R es igual a B sobre I. O sea que sería volt por ampere, que es ohm. Dos pi uno sobre 2pi Fc se denomina XC, se denomina reactancia capacitiva. Acá también vamos a hacer las análisis correspondientes, unidades, frecuencia 1 sobre segundo por la capacidad que es faradio. Esto es igual a 1 sobre segundo. Recordemos, Q es igual a C por B. La capacidad es carga sobre tensión. Entonces, acá tendríamos carga sobre la tensión. También sabemos que la corriente es igual a la derivada de Q respecto de T. O sea que Q sobre segundo es ampere. Entonces, acá podremos poner, esto que está aquí es ampere. Ampere sobre volt, o lo mismo que poner volt sobre ampere, y esto es igual a ohm.
XL menos XC, estamos haciendo referencia a estos dos términos. Esto que está aquí es XL y esto que está aquí es XC. Esta diferencia de estos dos valores se denomina X, simplemente reactancia. Y como estamos haciendo la recta de dos magnitudes iguales, también va a estar dado en ohm. Observemos que es algo correcto porque lo que estamos haciendo acá es sumando ohm. Esto me queda 1 al cuadrado más ohm cuadrado, raíz cuadrada me queda ohm, y volt sobre ohm es ampere, que son las unidades de la corriente eléctrica. También, si seguimos trabajando, esto lo podríamos escribir L cuadrado más X cuadrado, simplificando, porque X menos X la reactancia inductiva menos resistencia capacitiva la reactancia, y esto se denomina Z impedancia, que como dijimos recién, está expresado en ohm. Entonces, fíjense, después de todas estas simplificaciones que hemos hecho, uno podría trabajar, borramos aquí las unidades que ya lo hemos visto, desarrollo de unidades, lo vamos a escribir acá al lado, esto va en ohm, esto en ohm, y obviamente resistencia. La corriente la podríamos escribir como V máximo sobre L cuadrado más XL menos XC al cuadrado por el seno de 2pi ft menos phi, o podemos escribir I es igual a V máximo sobre la raíz de L cuadrado más X cuadrado por el seno de 2pi ft menos phi, o podríamos escribir que I es igual a V máximo, L cuadrado dijimos sobre Z, por el seno de 2pi ft menos phi. Son todos equivalentes y ya vamos a ver cómo se trabaja. Si bien, como dijimos anteriormente, pueden ser algunas expresiones bastante complejas, pero en realidad los análisis que vamos a hacer son bastante simples. Digamos. Z dijimos que se denomina impedancia del circuito, reactancia inductiva, reactancia capacitiva. La diferencia de las dos es simplemente reactancia, y recuerden que todas se expresan en ohm. También hay dos análisis más que vamos a hacer antes de empezar a desarrollar los circuitos, y que tienen que ver con las representaciones de las funciones. Si uno tuviera que analizar un circuito, obviamente vamos a estar, como estamos viendo en este circuito, vamos a hablar, inclusive acá faltaría una gráfica más, que sería la tensión aplicada, que lo podemos dibujar. Digamos, si uno puede tener una tensión de esta manera, donde esto sería B. Uno aplica una tensión sinusoidal que varía cíclicamente en el tiempo. Obviamente vamos a tener una corriente I, que también ya vimos que varía en forma sinusoidal, y después vamos a tener caídas de tensión en cada uno de los elementos que también van a variar en forma sinusoidal. Uno podría representar, obviamente, y puede tener más elementos en un circuito, y cada uno de ellos va a tener su representación
de esta manera. Uno podría superponer, acá está las gráficas superpuestas, las 5, superpuestas en un circuito donde vemos la dificultad no solamente de dibujar, sino también de interpretar este tipo de diagramas cuando se trata de representar funciones sinusoidales. Existe un método gráfico más sencillo para representar estas relaciones de fase entre intensidad, corriente, diferencia de potencial en circuitos de corriente alterna, y se puede realizar de la siguiente manera. Lo que trata es de representar una función sinusoidal en función de un vector giratorio o rotatorio. Para ver esta analogía o esta representación análoga, observemos lo siguiente. Fíjense qué es lo que tenemos aquí. Tenemos una función lo representamos acá para que lo vayan siguiendo. Tenemos acá tenemos un vector que está girando, donde la proyección de este vector sobre el eje Y me va a dar un punto acá. Es decir, cuando está en 0, la proyección sobre el eje Y me da 0. Cuando este vector gira, por ejemplo, hasta esta posición, la proyección sería un punto. Cuando este vector sigue girando y alcanza esta proyección, sería la máxima. Tenemos otro punto. El vector sigue girando. Su proyección entonces ahora sería este que estamos aquí. Sigue girando. Toma esta posición. Tenemos 0. Sigue girando. Viene a esta posición. Gira, estamos en 270. Sigue girando a esta posición y vuelve a la posición de 0 grado, que estábamos en esta posición. Se une, obviamente mientras más puntos tomemos, mejor definición vamos a tener, pero vamos a ver que si uno considera un vector en una cierta escala, fíjense que el vector este debería ser la amplitud de la función, el valor máximo, y que gire en sentido contrario a la aguja del reloj a una velocidad angular constante, omega, que esto gira en posición omega, y la proyección de ese vector sobre el eje Y en cualquier instante me va a dar el valor de la función senoidal en ese mismo instante. Entonces esta es una forma de representar una función senoidal simplemente con un vector rotatorio. Es decir, uno podría tener o representar o querer representar, por ejemplo, la tensión. Esto es la tensión en función del tiempo, que estamos representando esta función. Lo puedo representar con un vector, donde obviamente este valor que estamos viendo acá
este va a ser el valor máximo. Entonces yo lo que definiría es un vector giratorio cuya amplitud o módulo es B máximo y que este vector gira a una velocidad angular omega o 2pi por f. Obviamente lo que estoy viendo yo de esta representación es un instante de la función. Si yo lo hago girar, me va a describir toda la función sinusoidal. Entonces, esta es una simplificación muy interesante para poder trabajar con los circuitos de corriente alterna. Cuando tenemos más de un elemento o análisis de diferencias potenciales, con lo cual se hace muy complejo y difícil no solamente dibujar, sino interpretar este tipo de análisis, digamos, cuando tenemos varias funciones que varían en el tiempo. Entonces, recordemos que entonces una función senoidal la vamos a poder reemplazar por un fasor o un vector rotatorio. Este se denomina acá, el que tenemos identificado de esta manera, ¿sí? Vector rotatorio. También, y en este, bueno, esto es lo que vimos recién, fíjense lo mismo, cuando empieza a trabajar, el punto azul representa siempre la proyección del vector sobre el eje Y y está marcado sobre la línea de trazos. Entonces es mucho, fíjense, la simplificación. Acá está exactamente el dibujo de arriba, donde están representadas las funciones sinusoidales, y el de abajo, en el cual se ha representado el mismo esquema por vectores rotatorios. Esto es un instante. Este instante, digamos, el que está graficado en 0, pero si esto empieza a girar con una pulsación omega, me va a describir toda la función. Obviamente es mucho más fácil ver los desfasajes, las amplitudes que existen entre los diferentes elementos o circuitos o valores, digamos, característicos del circuito. Otra característica que vamos a analizar o vamos a tener en cuenta cuando trabajamos con elementos de corriente o circuitos de corriente alterna y que tiene que ver, además de la representación, es con los valores medios cuadráticos, valores eficaces. Como las tensiones o generalmente las magnitudes de corriente alterna varían en forma sinusoidal, obviamente si uno conectara un amperímetro o un voltímetro sería prácticamente imposible tomar una lectura porque valdría desde 0 hasta un valor máximo, subiría, disminuiría, pasaría por 0 y sería negativo con una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Entonces los voltímetros y amperímetros en general están destinados para no medir valores instantáneos, sino que se denomina los valores medios cuadráticos o valores eficaces. Es decir, los valores instantáneos de una intensidad de corriente o una diferencia potencial, como dijimos anteriormente, varían de un modo continuo, desde un valor máximo en un sentido, pasando por 0 hasta un valor máximo en sentido opuesto y así sucesivamente de acuerdo a las tensiones que varían cíclicamente. Dijimos que es mucho más útil, e inclusive los instrumentos trabajan de esta manera, de estudiar las corrientes alternas considerando sus valores medios cuadráticos en vez de sus valores máximos. Se define como valor medio cuadrático de la intensidad de una corriente variable a la intensidad de corriente constante que desarrolla la misma cantidad de calor en igual tiempo
y en la misma resistencia. Es decir, si uno pudiera hacer un esquema representativo de lo que acabamos de decir, es como si pusiéramos una resistencia, una fuente de tensión constante, y aquí con la misma resistencia, pero una tensión variable. Entonces me dice que el valor cuadrático medio de una intensidad, el valor cuadrático medio de una intensidad de una corriente variable se define como el valor de la intensidad de corriente constante, que sería esta, constante que desarrolla la misma cantidad de calor, estamos hablando I cuadrado por R, en igual unidad de tiempo y en la misma resistencia que la corriente variable. La corriente variable sería I máximo al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t por R. Entonces la disipación de calor por unidad de tiempo que produce la corriente variable es la misma que la corriente constante. La cantidad desarrollada de calor en la unidad de tiempo, es decir, si la podemos integrar entre un periodo, vamos a encontrar que integrando, simplemente vamos a poner las expresiones finales, que es lo que nos interesa, el valor cuadrático es el valor máximo sobre raíz de 2, o el valor máximo por raíz de 2 sería, bueno, donde el valor máximo es I por raíz de 2. Esto es para cualquier tipo de magnitud, tanto tensión como corriente, o sea que la tensión cuadrática o eficaz de una magnitud variable sería B máximo por raíz de 2. Por lo tanto, B máximo es igual a B por raíz de 2. Si uno, por ejemplo, pusiera la tensión que mide en un voltímetro, es decir, si nosotros tuviéramos cualquier toma corriente de una casa domiciliaria y tomara un voltímetro y midiera con los extremos, recuerden que medimos diferencia de potencial, el voltímetro nos mide la tensión, que es 220 volts. Pero en realidad lo que está midiendo es el valor eficaz. Si uno quisiera saber el valor máximo, sería 220 volts por raíz de 2. El valor máximo sería alrededor de 311 volts. Esto es interesante saberlo porque uno podría, como lo vemos aquí, o bueno, en la gráfica que vimos anteriormente, si esta es la tensión, este sería el valor máximo y el valor eficaz
sería el valor 4,5, el valor de 220 y el otro 311. Lo habíamos visto recién en alguna gráfica de las que estaban aquí. Acá está una función cualquiera en la cual se puede modificar la amplitud y se puede modificar la frecuencia. Uno puede el valor máximo, obviamente estamos hablando de 7, y el valor cuadrático, medio cuadrático, que está colocado acá, que sería 7 sobre raíz de 2. De esa manera trabajamos. Es fácil en el hecho de que uno puede graficar o realizar las gráficas tanto en valores máximos como en valores. Uno podría trabajar en valores máximos o en valores eficaces y con los diagramas correspondientes de fasores. No hay mucho inconveniente porque simplemente se trabaja exactamente igual, y la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor eficaz es una constante. Por eso simplemente si uno tiene las gráficas en valores máximos y quiere pasar a valores eficaces, es multiplicar o dividir por raíz de 2. Entonces no sería un inconveniente el hecho de trabajar o analizar circuitos tanto en valores máximos como en valores eficaces. Y otro tema que queda antes de analizar un circuito, que es resistivo puro, quedaría simplemente hacer una aclaración sobre lo que es el diagrama de impedancias. Supongamos tener lo que representamos es la expresión que tenemos en el denominador, con la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado, raíz cuadrada. Esto se denominaba como impedancia. Resistencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, impedancia. En el diagrama de impedancias, o diagrama de vector de impedancias, y la suma geométrica o resultante de los vectores, lo trata como vectores. La resistencia, ya después un poco vamos a analizar el comportamiento de la resistencia o de una reactancia de inducción. Donde siempre la resistencia está ubicada sobre el eje de las abscisas. La reactancia inductiva, es decir, ya vamos a ver después también algunas simplificaciones donde uno puede expresar la resistencia de esta manera, de tipo notación o compleja. R sería el módulo con un ángulo de 0. La reactancia inductiva es XL con un ángulo de 90. Si uno lo graficaría, estaría posicionado sobre el eje de la ordenada positiva, XL. Esto lo podemos también, ya lo vamos a ver analizar, y la reactancia capacitiva es XC con un ángulo de menos 90. Quiere decir que está ubicada sobre el eje de las ordenadas, pero sobre el eje negativo. Y los ángulos también lo podemos sacar. Yo el ángulo φ, que es el arco tangente, habíamos dicho de XL
menos xc sobre r. Cuando no existe ni inductancia, es decir, cuando estamos hablando de resistencias solas, y al no existir inductancia ni capacidad, el numerador es 0, por lo tanto 0 sobre R me queda 0, el arco tangente es 0. Sería para el phi para la resistencia, sería el arco tangente 0 menos 0 sobre R. Esto me queda 0, que es el que estamos viendo aquí. Cuando analizo el de la inductancia, me quedaría menos XL sobre 0 sobre 0. Un número sobre 0 es infinito, por lo tanto es 90 el arco tangente. Y en el capacitivo, el mismo análisis, es 0 menos XC sobre 0, menos XC sobre 0 es menos infinito, es menos 90 el arco tangente y es lo que va aquí. Si observamos y hacemos la diferencia entre XL menos XC, acá circunstancialmente hemos puesto XL es mayor que XC, pero podría ser al revés. La diferencia nos da XL menos XC. Fíjense que lo que tenemos acá, R cuadrado es esto, menos XL menos XC, me da Z, que sería la resultante entre estos vectores, y este ángulo que está aquí, que es lo que sería phi, es el arco tangente de el opuesto, XL menos XC sobre R. Este se llama, entonces dijimos, un diagrama de vector impedancia que determina la suma geométrica de los vectores o resultantes de estos vectores, tres vectores, resistencia, inductancia capacitiva y resultancia inductiva. Y ahora vamos a analizar qué sucede en un circuito cuando sí aplicamos una tensión. Vamos a comenzar con los circuitos más simples. Vamos a comenzar, recuerden, si bien dijimos que vamos a comenzar en todos los circuitos que estamos aplicando una tensión sinusoidal, y recuerden que siempre vamos a obtener una tensión que vimos que era de este tipo, también sinusoidal, menos phi, donde phi valía el arco tangente de XL menos XC sobre R. Podemos recordar XL es 2pi por F por L, XC, reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi FC. Básicamente estas son las expresiones que uno va a utilizar para resolver un circuito cualquiera. Supongamos el más elemental, un circuito resistivo puro. Simplemente tenemos una resistencia, tenemos una tensión que estamos aplicando, y queremos saber cuánto vale la corriente. La corriente tiene esta forma. Fíjense que después que terminemos estos desarrollos son todos similares. Lo que me queda es averiguar cuánto vale phi. Phi vale el arco tangente de XL menos XC sobre R.
Como no tengo inductancia ni capacidad, esto es 0 menos 0 sobre R, un número 0 sobre un número es 0, phi vale 0. Por lo tanto, la corriente me queda como I máximo por el seno de 2pi ft. Observemos lo siguiente, estoy aplicando una tensión de esta manera y obtengo una corriente de esta manera. Si uno lo graficara, vamos a tener que para t igual a 0, esta función senoidal arranca en 0, por ejemplo la tensión. Y la corriente para t igual a 0 también arranca de 0. El I máximo, recuerden que lo podemos determinar. I máximo es B máximo sobre Z o es B máximo sobre Z. Recordemos Z, que la impedancia es L cuadrado más XL menos XC al cuadrado. En este caso, como XL y XC son 0, Z es igual a R, o sea que el I máximo es B máximo sobre R. Acá estamos haciendo el desarrollo completo. En el caso que queramos determinar, dependiendo del valor de R, si es mayor o menor que 1, la corriente puede ser en amplitud mayor o menor, y podremos tener una corriente de este tipo. Si uno quisiera representar por fasores, podríamos tener de esta manera, donde la tensión, este sería B máximo, y en fase la corriente, que esto sería I máximo. Estos vectores van a girar con una pulsación omega. Recordemos que esto es solo un instante y cuando empiecen a girar me van a escribir ambas funciones. Obviamente uno puede mejorar esta representación. Este es un circuito resistivo puro. Puedo variar, recuerden todas estas simulaciones, las pueden encontrar en la página de la asignatura. Y puedo variar tanto la resistencia como puedo variar la frecuencia como la diferencia potencial, pero bueno, si uno, y acá estamos viendo que cuando los dos vectores empiezan a girar me van a describir la función senoidal y ambas están en fase. Entonces uno podría cambiar la frecuencia y disminuir o aumentar, pero bueno, lo que estamos viendo acá es que la tensión y la corriente en un circuito resistivo puro se encuentran en fase y estamos viendo la representación con el diagrama de fasores y la función senoidal, ambas expresiones. Este es un circuito similar, representativo por los voltímetros, una resistencia, y vemos los diagramas de tensión, tanto de fasores como funciones senoidales, aplicados o como resultado de una aplicación de una tensión alterna en un circuito resistivo puro. Podemos ver un inductivo. Vamos a ver cómo se analiza un inductivo. Simplemente lo que voy a hacer es dejar lo que borrar y vamos a trabajar con las mismas expresiones. Fíjense que no es complejo, simplemente ahora vamos a trabajar con un circuito inductivo en el cual aplicamos una diferencia potencial. Esa diferencia potencial que estamos aplicando vale B máximo por el seno de 2pi ft
y lo que queremos determinar es cuánto vale la corriente. Esta corriente tiene una forma I máximo por el seno de 2πft menos phi. Lo que debemos siempre averiguar es cuánto vale phi. Phi lo obtengo de esta relación, como no tengo capacidad ni resistencia, me va a quedar XL menos 0 sobre 0. Un número sobre 0 es infinito y el arco tangente infinito es 90. Por lo tanto, la corriente me va a quedar que es I máximo por el seno de 2πft menos phi, que es 90. Y ahí obtuvimos, es decir, para una tensión aplicada de este tipo, estamos obteniendo una corriente sinusoidal que varía de esta manera. También podemos encontrar, como hicimos en el caso anterior, cuánto vale la I máximo. I máximo vale B máximo sobre Z. Z en este caso, al no tener resistencia ni capacidad, queda la raíz cuadrada de XL al cuadrado, o sea que es XL, es B máximo sobre XL. Recuerde que XL lo podemos tener como 2pi por F por L. En algunos problemas que van a hacer, se suelen dar la tensión, puedo obtener la frecuencia, o por ahí nos suelen dar, entonces si tengo la frecuencia, uno podría calcular entonces XL directamente como 2pi por F por L. Entonces nos deberían dar el valor de la inductancia, por ejemplo, 5 Hz. Entonces uno podría calcular en función de la frecuencia que tengo en la tensión y la inductancia calcular la reactancia inductiva. En otros casos, por ahí no suelen dar la frecuencia, pero sí me tendrían que dar cuánto vale la reactancia inductiva, que me pueden decir, por ejemplo, 50 ohms. Cualquier cosa, digamos, en cualquiera de las dos formas, si me dan la reactancia inductiva es un cálculo menos que hacemos a la hora de calcular la corriente, y si me dan la inductancia voy a necesitar calcular la reactancia inductiva, pero para ello necesito que me den un dato adicional que es la frecuencia del generador. De la misma manera que hicimos recién, si uno grafica la función senoidal, para t igual a 0 la tensión arranca en 0, y para t igual a 0, esto es 0, me queda el seno menos 90, así que la corriente arranca en menos 1. Esta sería la corriente, y uno podría hacer los diagramas de fasores. Fíjense que esto sería B máximo, y el I máximo estaría puesto de esta manera, y a una pulsación omega. Vemos la aplicación en un inductivo. Nuevamente vemos la comparación entre una tensión alterna que hemos aplicado a un circuito puro inductivo, y vemos la relación entre las gráficas obtenidas entre tensión y corriente, el desfasaje que existe, y su relación con un diagrama de fasores equivalente para este caso en particular. Por último, nos quedaría el que estamos analizando ahora, el circuito inductivo puro. El capacitivo
y volvemos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente. Por eso, cuando comenzamos, si bien explicamos que era una expresión compleja, la de la corriente, los análisis no son tan difíciles. Circuito puro, capacitivo, volvemos a aplicar la misma tensión. Generalmente se toma referencia. La incógnita siempre es determinar el valor de la corriente I, que tiene esta forma. Incógnita el ángulo siempre lo sacamos de la relación del arco tangente de XL menos XC sobre R. Analizo los elementos del circuito, no tengo inductancia, tengo capacidad y no tengo resistencia, por lo tanto, no tengo resistencia, por lo tanto, me va a quedar menos un número sobre 0, es menos infinito, y esto es menos 90. Por lo tanto, la I me va a quedar I máximo por el seno de 2pi ft menos 90, y esto es igual a I máximo por el seno de 2pi ft menos 90, me queda más 90. De esta manera obtuvimos las dos expresiones, tanto de tensión como de corriente, y que si uno las pudiera representar o graficar, tenemos la tensión para t igual a 0, tenemos la función tensión, y para t igual a 0, este termina en 0, me queda el seno 90 que es 1, sería positiva, y este sería la corriente. Uno puede graficar los fasores. Tenemos la tensión B máximo, y I máximo estaría puesto de esta manera, y esto girando una pulsación omega. Acá no lo hicimos, pero podríamos hacer el I máximo, que es B máximo sobre Z. Z, al no tener R, y esto es 0, X de 0, me queda menos X al cuadrado, X menos X al cuadrado, raíz cuadrada, directamente me quedaría XC, y ya termino I máximo. Este sería el tercer ejemplo de circuitos puros de un capacitor, donde la corriente está adelantada con respecto a la tensión 90 grados. En el caso del inductivo, está trazada. Si observamos, volvemos aquí. En el caso del resistivo, están en fase la tensión y la corriente. En el caso del capacitivo, la corriente adelanta respecto a la tensión 90 grados, capacitivos puros. Y en el caso del inductivo puro, la corriente atrasa, o la tensión adelanta, 90 grados en el caso del inductivo puro. Estos son los análisis que se hacen de circuitos puros, y no tiene mucha diferencia a que si uno hiciera un análisis de un circuito más complejo, como lo que tiene en la guía de trabajos prácticos, un circuito, digamos, en serie o en paralelo.
simplemente se trabaja de la misma manera. Es decir, uno si tuviera, lo único que no van a ser cero algunos valores, pero si uno tuviera, por ejemplo, una resistencia, una inductancia y una capacidad, conectados a una diferencia de potencial, donde estoy aplicando una tensión B máximo por el seno de 2pi ft, la incógnita es encontrar la corriente I máximo por el seno de 2pi ft menos phi. Como siempre, la incógnita es encontrar phi. Recordemos aquí, indudablemente nos van a tener que dar la frecuencia y los valores de L y de C. O, al contrario, yo podría calcular XL como 2pi por F por L, o C, que es 1 sobre 2pi Fc. O nos dan la frecuencia para calcular la reactancia inductiva y capacitiva, o nos dan directamente los valores de reactancia. Acá obviamente, como tenemos los tres valores, phi no va a ser 0. Phi va a ser mayor o menor que 0 dependiendo de la relación que exista entre XL y XC. Por ejemplo, si XL es mayor que XC, el circuito se va a comportar inductivamente. ¿Qué significa? Nosotros ya habíamos visto que cuando era un circuito inductivo puro, la tensión estaba adelantada 90 grados, es decir, si uno graficaba tensión corriente, estaba de esta manera, cuando era puro. Como ahora no es un circuito puro, pero la inductancia, la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, se va a comportar similarmente y el phi va a estar, digamos, va a ser un ángulo menor, pero siempre la corriente va a estar atrasada, un ángulo phi, con respecto a la tensión. Siempre que sea inductivamente va a suceder esto. Si XL hubiera sido menor que XC, se va a comportar capacitivamente, por lo tanto la corriente va a estar adelantada respecto a la tensión. Entonces acá, por ejemplo, si sucede esto, phi va a ser mayor que 0. Por lo tanto, la corriente me va a quedar I máximo por el seno de 2pi ft menos phi. Y estas serían las dos gráficas que uno haría entre tensión y corriente, donde podríamos obtener la tensión, los dos vectores, las representaciones en formas sinusoidales y la corriente correspondiente. Un tema asociado bueno, de esta manera resolvemos los circuitos. Recuerden siempre tener en cuenta estas expresiones que estamos detallando aquí. Otro tema asociado que simplemente lo vamos a enunciar, que es una característica particular, por ejemplo en algunos circuitos serie y que presentan cierto interés, que son aquellos circuitos en los cuales se presenta lo que se denomina resonancia. Resonancia es cuando se da la condición de que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Esto tiene una particularidad, porque recordemos que por la corriente es la tensión sobre L cuadrado más XL, reactancia inductiva menos capacitiva al cuadrado, re cuadrada por el seno de 2pi ft menos phi. Cuando se da la condición de resonancia,
que XL es igual a XC, este término de acá obviamente se anula, más allá que tengamos los dos elementos inductivos y el capacitivo se anula. Por lo tanto, el denominador, al sacarle este término, se hace más chico y la I aumenta. Está dividido por la tensión por un número menor, y si fueran a todos iguales, este número se reduce. Entonces, es interesante en estos circuitos en los cuales se produce la resonancia determinar cuál es el valor de esa frecuencia en la cual se produce la resonancia. Es decir, partiendo de esta igualdad, 2pi por F por L es igual a 1 sobre 2pi Fc. Se puede pasar F cuadrado es igual a 1 sobre 4pi cuadrado LC, por lo tanto la frecuencia es la raíz cuadrada de 1 sobre 4pi cuadrado L por C, o de una mejor manera, o como la pueden encontrar, 1 sobre 2pi por la raíz de 1 sobre LC. Es decir, uno podría encontrar, en función de los elementos que tenga el circuito, o podría jugar con algún análisis, digamos, de tener una resistencia, una inductancia y un capacitor, y variando la frecuencia, uno podría encontrar la resonancia en la cual el circuito, fíjense si XL es igual a XC, otra particularidad también que tiene es que el phi, esto al ser 0, me queda que el phi es 0, es decir, el circuito se comporta como si fuera resistivo puro a pesar de tener una inductancia y una capacidad. Y la particularidad que tiene es que la corriente aumenta y a veces puede ser muy considerable, con lo cual puede haber tensiones que superan a la tensión aplicada en los circuitos, y con lo cual puede producir alguna falla en los circuitos o alguna rotura en los circuitos. Adicionalmente también, este tipo de resonancia se utiliza para la sintonización en lo que es o en la parte de receptores de radio, y cuando uno mueve un dial o una perilla, lo que hace es modificar o varía algunos de los parámetros para que entre en resonancia, y de esa manera se obtiene una mayor amplitud de la corriente, y bueno, en ese momento es cuando se encuentra o se halla en sintonía. También suele ser necesario determinar la potencia en los circuitos de corriente alterna. Y la potencia instantánea suministrada a un circuito o un dispositivo eléctrico en el cual hay una corriente alterna, siempre, como ya hemos visto en los circuitos de corriente continua, es igual al producto de la diferencia de potencial instantánea entre los extremos del dispositivo por la intensidad instantánea de la corriente. Es decir, que la potencia instantánea, esto es potencia instantánea, es igual al producto TV por I, donde esta es la diferencia potencial instantánea por la corriente instantánea. Obviamente, uno podría calcular la potencia con las expresiones que hemos visto: V máximo por el seno de 2pi ft por I máximo
por el seno de 2pi ft menos phi. Y de esa manera obtenemos la potencia instantánea. Se puede obtener la potencia media como la energía total suministrada dividida por unidad de tiempo, es decir, uno podría calcular la energía, recuerden, la podemos obtener entre 0 y t de la potencia por diferencial de t, o la energía por unidad de tiempo, que es la potencia media, la podemos calcular de esta manera. Cuando se habla de potencia suministrada a un dispositivo que se encuentra en un circuito de corriente alterna, quiere decirse, o se hace referencia a lo que es potencia media, y la potencia media se calcula en un intervalo de tiempo igual a un periodo y se obtiene como resultado, si uno hace una integral, obtiene como potencia media B por I por el coseno de phi. Este que se conoce también como potencia activa, que es la potencia suministrada a un dispositivo que se encuentra en un circuito de corriente alterna y es igual al producto de la diferencia de potencial eficaz máxima por intensidad de corriente eficaz máxima por el coseno de desfasaje que existe. Este valor también se lo suele conocer, coseno de phi, que está aquí como factor de potencia. Muy importante este término en las instalaciones eléctricas, más allá en las cuales tienen un alto, digamos, elementos instalados que tienen asociados inductancias. En general, en los circuitos eléctricos es conveniente, digamos, que este valor sea próximo, digamos, a cero. Fíjense, por ahí es interesante el tema de potencia. Uno podría trabajar con estas funciones y podríamos hacer acá si uno toma un circuito resistivo puro, grafica tensión, y gráfica corriente, dijimos que en un circuito resistivo puro ambos están en fase. Este es, recordemos, tensión y corriente. Cuando uno grafica potencia instantánea, lo que es el producto de las dos funciones. Por lo tanto, recordamos donde el producto de cualquiera es cero, el producto es cero, por lo tanto van a pasar por acá. Acá lo que vamos a hacer es un análisis rápido como para analizar algunos detalles de esta relación, donde acá tenemos la relación de dos funciones, que son las dos positivos, por lo tanto, más con más me va a dar positivo. Acá son las dos negativas, menos por menos, más. Esta es la potencia en un resistivo. Ya volvemos a esta función. Vamos a ver, por ejemplo, un inductivo. La corriente está retrasada a 90 grados. Y análisis similar, digamos, cuando una de las dos funciones es cero, el producto es cero. Entonces acá B es cero, B por I es cero, acá es cero, acá es cero, acá es cero y acá es cero.
Después analizamos los signos de las funciones. Este es positivo y este es negativo, por lo tanto, más por menos es menos. Más por más es más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Esta sería la potencia en un circuito inductivo, la potencia instantánea. De esa manera similar, uno podría analizar el capacitivo, la tensión y la corriente, recordemos, en un capacitivo está adelantada 90 grados. Dibujamos nuevamente la tensión. Y la corriente por lo tanto, para calcular la potencia, analizamos las funciones, donde una es 0, el producto es 0, dijimos, es 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, y vamos analizando 0 entre este espacio, las dos son positivas, por lo tanto va a ser positiva. Aquí entre estos dos ceros, este es positivo y negativo, más por menos menos. En este espacio las dos son negativas, menos por menos más. Y acá, de esta manera. Si observamos, vamos a ver que tenemos ciclos positivos y ciclos negativos. Fíjense, estos que están acá son negativos, estos que son aquí son positivos, negativos, positivos, en inductivo, en capacitivo también, negativo, positivo, perdón, negativo, positivo, pero fíjense en la resistencia. Positivo, positivo. Y acá volvemos a retomar un concepto de que siempre en la resistencia la potencia disipada es por efecto Joule y es un efecto irreversible. En cambio, en la inductancia o en los capacitores, en un ciclo se destina energía para almacenar, por ejemplo, en el capacitor, energía potencial eléctrica, en forma de campo electrostático, en el capacitor, y al ciclo siguiente me devuelve esa energía almacenada. Lo mismo sucede en las inductancias, que en un ciclo se destina energía para almacenar energía campo magnético como energía electromagnética, y al ciclo siguiente esa energía almacenada es devuelta. Por eso tenemos ciclos positivos y negativos, pero no así en la resistencia, donde toda la potencia es potencia consumida o absorbida por efecto Joule. Para simplemente finalizar, después acá hay una simple aplicación de un transformador. Los que se usan, dijimos que en general cuando uno tiene que transportar energía, de un punto a otro, siempre, bueno, hacemos un ejemplo muy básico, muy simple, es decir, tenemos un elemento que, la parte generador, acá ya vimos, tenemos una central hidráulica, una central térmica, y siempre hay un consumo, que puede ser una ciudad o una fábrica, y hay que transportar, y esta ciudad o fábrica necesita un consumo que, por ejemplo, es de 10 watts.
Por lo tanto, más allá de las pérdidas o no, vamos a suponer que como mínimo el generador debe generar una potencia de 10 watts para satisfacer las demandas del consumidor. Ahora bien, la potencia la podemos generar de esta manera o de esta manera. En los dos casos estoy cumpliendo los requisitos que son de 10 watts. Pero ¿qué diferencia hay entre una u otra? En esta lo que estoy generando sin 10 volt 1 ampere, es decir que por acá circulará 1 ampere, o pueden circular 10 amperes. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y no es lo mismo, porque acá esto es un conductor. El conductor, recordemos, que lo que tiene una resistividad, tiene una sección, una longitud, que son kilómetros, cuando estamos transmitiendo o transportando energía, y tiene una resistencia. Por lo tanto, acá hay algo muy importante que son las pérdidas por efecto Joule, y para minimizar esas pérdidas, obviamente lo que conviene no es transportar en altas corrientes, sino en bajas corrientes. Y para transportar en bajas corrientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener tensiones muy altas. Entonces, si bien uno en la uso común, acá necesitábamos 220 volt, pero del consumo a la generación puede haber miles de kilómetros. Entonces, este es muy importante, entonces por ahí la generación puede ser en 500.000 volts. Entonces, de esa manera, yo lo que hago es generar, digamos, la generación puede ser en sí menos tensión, puede ser 6.000 volts. Yo necesito, esto es lo que genera una central, por ejemplo, necesito elevar la tensión a 500.000 y luego cuando vengo al consumo, después hay estaciones intermedias, 33.000 volts, 13.200 volts, 380 volts, voy reduciendo hasta las tensiones necesarias. Estos aumentos de tensión o reducciones de tensión se hacen a través de un elemento que es un transformador. El transformador es una de las máquinas que tienen mejor rendimiento eléctrico. Tienen un constan como están viendo ustedes en esta diapositiva, constan de un núcleo de hierro y dos arrollamientos, por los cuales obviamente circula una tensión en uno. Acá estamos viendo que tengo un arrollamiento y lo importante es que hay una tensión aplicada, que es generalmente la tensión de entrada, la B1. Tenemos un enrollamiento, una bobina, y tenemos conectado a través de un circuito magnético un arrollamiento 2, por lo cual vamos a tener una tensión de salida. Uno podría definir o plantear en función de, como esta tensión es alterna, la que estamos acá es alterna, esta tensión alterna va a generar un flujo variable, por lo tanto la bobina 2 va a inducirse una FEM E2 y podemos plantear algunas expresiones en función de Faraday, tanto en el primario como en el secundario, donde la FEM2
o la fin de salida, va a ser igual a menos N2 por la derivada del flujo respecto de T. A su vez, podemos plantear que la Fn1 es menos N1 por la derivada del flujo respecto de T. Algo muy importante, tenemos que como los dos, tanto el primario como el secundario, los arrollamientos, están recorridos por el mismo circuito magnético, el flujo es el mismo, la variación del flujo es lo mismo, así que estos dos términos son exactamente los dos y lo mismo. Por lo tanto, podríamos poner que E2 sobre N2 es igual a E1 sobre N1. Por lo tanto, podríamos poner que E2, que es la tensión de salida, es igual a E1 sobre N2 sobre N1. Entonces observemos cómo funciona un transformador de este tipo. Acá tenemos la tensión de entrada. Fíjense, puedo variar tanto la tensión de entrada como el número de vueltas del primario y del secundario. Supongamos que el primario y el secundario tienen 3 vueltas cada uno, ¿sí? Acá es más real, digamos 3 vueltas y 3 vueltas. Por lo tanto, si yo quisiera construir un transformador que me elevara, es decir, lo que tenemos acá es la tensión 102 volts, si yo quisiera aumentar, o si la tensión de salida fuera mayor, ¿qué deberíamos hacer con las vueltas? Acá tengo 3 y 3, por lo tanto, cuando son 3 y 3 es 1, la tensión de entrada es la misma que de salida. Si yo quisiera que la tensión de salida, es decir, tener un transformador elevador, debería aumentar el número de vueltas del secundario o disminuir el primario. Entonces, como no puedo más disminuir el primario, vamos a aumentar el secundario. De esa manera, a 6, por ejemplo. Entonces, lo que estoy haciendo, en este caso, este término, el N2 lo llevamos a 6. 6 sobre 3, 2. 2 por 102 es 204 volts. Hemos aumentado la tensión en el secundario con respecto al primario. Esto sería el ejemplo de un transformador elevador cuando estamos en la condición de que yo quiero, o la salida de la parte de generación y quiero elevar. Cuando llego a la etapa de consumo y quiero reducir, algo muy similar, estamos así, digamos, en entrando una tensión de 102 volts y tiene la misma relación o número de vueltas en el primario y secundario, y si quiero bajar la tensión de salida, volvemos a la misma relación. Si quiero bajar la tensión de salida, juego siempre con el número de vueltas, la relación entre el número de vueltas entre el primario y el secundario. Debería bajar el primario o bajar el secundario, o aumentar el primario. Si aumentamos el primario, acá vemos que estamos disminuyendo la relación de la tensión de salida. Esta es una simulación en la cual puede apreciarse de cómo trabaja un transformador cuando se le aplica una diferencia de potencial alterna. Los transformadores solo son máquinas estáticas que trabajan obviamente con tensiones alternas, porque trabajan obviamente con la generación de flujo variables a través de una espira.
Entre las ventajas y desventajas de la corriente alterna con respecto a la corriente continua, una de las que estamos observando ahora es que es transformable, es decir, uno puede obtener altas tensiones o bajas tensiones según convenga, y obviamente esto es algo muy importante en lo que es, como comentamos recién, el transporte de la energía eléctrica a grandes distancias, a los efectos de disminuir las pérdidas por efecto Joule al circular la corriente eléctrica, y esto se hace aprovechando la ventaja que tiene la transformación. Obviamente también la corriente alterna es transformable o rectificable y se puede convertir apropiadamente mediante la utilización de diferentes dispositivos, convertir en corriente continua. Otra ventaja que también tiene la corriente alterna es la forma de generación o obtener la generación, que se puede obtener una gran cantidad de energía aprovechando diferentes fuentes. Ahora bien, también tiene algunas desventajas y también las ventajas que existían, algunas se están reduciendo por los avances tecnológicos. Una de las ventajas que tiene la energía alterna es que no se puede almacenar, a diferencia de la energía continua, que sí se puede almacenar mucho más fácil la corriente continua en pilas o baterías. En cambio, la energía alterna no se puede almacenar a no ser que se utilice algún medio alternativo, por ejemplo, en algunas centrales hidráulicas es bombear agua para aumentar una diferencia potencial, pero no como energía potencial eléctrica. Y en general, a diferencia de que se puede generar alterna, se puede generar en grandes cantidades, por ahí la de continua, que tampoco es así, hay motores y otros tipos de utilizaciones en los cuales se utilizan, pero en general la corriente continua se utiliza para pequeños dispositivos que consumen menos energía y son mucho más portátiles, y en general los de corriente alterna se utilizan cuando hay mayor consumo. Pero con el avance de la tecnología se están usando ahora para mayores potencias las diferencias potenciales en corriente continua, aprovechando también la ventaja de poder almacenar la misma.